Buenas tardes, estamos de vuelta, un episodio más, el número 30 en Ventana Agroecológica, una mirada desde el archipiélago, saliendo por Spotify y YouTube. Y me acompañan como siempre Susana y Guido, con quienes llevamos estos 30 episodios explorando la agroecología y todos sus matices y ramificaciones. Susana, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a este nuevo capítulo. Mucho gusto de estar con ustedes, con Guido, con Patricio, que nos han acompañado durante todo este tiempo. Y a quienes, pues bueno, agradecemos también este acompañamiento y crecimiento también en irnos aprendiendo, reconociendo y cultivando siempre el tema de la agroecología. Para nosotros es súper importante todos los temas que hemos ido tomando y pues bueno, todos los que siguen, que esperamos otra larga temporada, igual que este año que hemos venido realizando estos capítulos, agradeciendo esa compañía y pues bueno, aquí seguimos. Guido. Gracias Susana, gracias Patricio, muy contento nuevamente una vez más, un saludo a todos los que nos escuchan, nos siguen por las redes sociales y por las emisoras, tanto locales como a nivel nacional, Radio Trapananda y las emisoras calbucanas acá en el archipiélago de Calbuco. Nada más muy contento de este capítulo número 30, Un buen número. un buen número, una buena estado de desarrollo de este proceso en Ventana Agroecológica, así que muy contento por lo demás y un saludo a todos los que nos siguen tanto en superficie como en órbita, así que súper bien. Bien, el episodio anterior conversamos sobre la Yunta de Bueyes. Hoy vamos a conversar sobre la reforma agraria acerca de la Yunta de Bueyes. ¿Quieren comentar algo, Guido, Susana? Bueno, sí, importante, bueno, recordarle a nuestros radioescuchas, a todas aquellas personas que nos van siguiendo capítulo a capítulo, que seguimos hablando de agroecología y para nosotros son importantes todos estos procesos de trabajar con el tema de la tierra. Y el hecho de haber mencionado el tema de la yunta de bueyes es un tema súper importante para la producción agrícola que se dio en cierto momento de la historia. Todavía al día de hoy, como decía Guido, se sigue usando en algunos lugares del mundo, no solamente aquí en Chile, sino en muchas partes del mundo. Sigue siendo una herramienta para poder trabajar la tierra, para poder alimentarse. De hecho, o sea, hay lugares incluso con muchas pendientes donde sí o sí tienen que entrar los animales porque no puede entrar una maquinaria. Entonces, la gente que todavía requiere esos espacios para poder trabajar, pues necesita dirían muchos, de bestias para poder trabajar con su campo, poder trabajar su tierra. Entonces, importante el reconocimiento que tienen estos animales para lo que es la soberanía alimentaria, la soberanía del mundo, que nos alimentan, nos ayudan como herramienta para alimentar al mundo. Gil. Súper importante mencionar lo clave que ha sido en la historia agraria, en la historia alimentaria, tanto local, tanto nacional como en el mundo. El buey ha sido una, com- un personaje clave en todo lo que ha sido la historia alimentaria mundial. En muchas culturas el buey es clave en este proceso de producción de alimentos, en este proceso de fuerza animal, de transportar mercancías, carga. eh, eh, en el ejercicio primario de producción ha sido, históricamente, las yuntas de buey ha sido clave. Entonces, em, Yo recuerdo algunos dibujos de antiguos, así como, no sé, de Egipto, me recuerda. Tengo como la mirada en ese momento de algunas pinturas que recrean la yunta de bueyes. claro, Sí, así antiquísimo, pues. escenarios milenarios donde eh, el hombre, la familia, la mujer, el hombre ha sido acompañado por este noble animal tan clave en la producción de alimentos. O sea, más allá de que sea un, un animal que ha tenido un proceso especial para domesticarlo, tiene ese espacio
de poder ser ese animal de compañía, tanto para un campesino como tan clave como para producir alimentos, al ejercer, digamos, ese servicio de arrastrar un arado, de arrastrar un carretón, un birloche que se llama también el otro eh, herramienta de arrastre, entonces donde se subía la carga, donde se sube la carga y se seguirá usando, como dices tú, Susana, hay zonas, hay laderas, o hay pueblos en el mundo, islas donde no llega, digamos, La maquinaria. la maquinaria y está todavía vivo ese ímpetu de este noble animal, entonces, Bueno, y no está lejos de la historia de acá de Calbuco, ¿no? Yo recuerdo que más o menos tú comentabas antes de que se hicieran, antes de que se pavimentaran los caminos. O sea, aquí en esta zona, en esta región, no tenemos como muchos años, o sea, no es histórico el hecho de tener carreteras pavimentadas, son muchas recién claro, de pavimentación, entonces, Por o sea, ahí, van ahí, ¿no? claro, por ahí nos comenta la historia de que hace mucho tiempo se vienen dando los cambios, pero te ves miras hacia atrás y no es mucho el tiempo en que han sucedido los cambios. Entonces, de ahí también te das y miras otros procesos históricos, sociales, mundiales, donde te cuentan que hace mucho tiempo, pero pareciera que no es tanto. Es bien cercano a estos cambios y en el tema de lo que es la entrada de lo que es la mecanización de la agricultura, no es hace mucho tiempo. Es como en, en todo este boom de la revolución verde, que es después del año 50 donde se promueve la mecanización del mundo y el cambio de estas lógicas productivas que van directamente, y ahí ya entramos en esta materia puntualmente, que es la que a veces nos atañe y nos atañe siempre, que es el envenenamiento de los alimentos por agenda. Entonces, em, de ahí que desde nuestras veredas de producción sana, agroecológica y con un matiz fuertemente social, es en donde hacemos conciencia de estos procesos, en donde eh, el acceso a un alimento sano, a un alimento em, libre libre de veneno, que son las palabras, tiene que ser para todos, no para un cierto grupo de élite. Entonces, un poco por ahí hay tema para otros programas, pero en sí el tema del buey ha sido clave en la producción de alimentos desde la historia Cerca, ah, cercana y antiquísima, y claro. la historia agrícola mundial en el fondo. Sí, pues, agreguemos también el hecho de que también mucho caballo se pudo haber utilizado en esta zona. Yo el otro día fui a Peñol Bajo, cerca de, bueno, por una localidad que creo que es parte de Maullín, como Claro. comuna, ¿cierto? Y vi hartos caballos y al mismo tiempo vi a campesinos, viejitos, en moto, en cuadrimoto. Y también era la misma historia, pero aplicada a ese tiempo. Bueno, perdón, a esa zona, a esa zona. En este tiempo ya como que no podemos hacer nada en realidad más que honrar tal vez a tantas bestias que ayudaron a nuestros abuelos, a nuestros padres Claro, en sus labores, pero hoy día ya como que la camioneta, el tractor, etcétera. claro. Igual el uso del caballo tiene, más en la zona central, tiene un uso Más fuerte. más fuerte. Ah, el caballo en esta zona no entró muy fuerte como como para colocarle un arado, para colocarle Claro. una herramienta. Es más un animal de uso en otros cultivos, no tanto como para lo que Es se más usaba. como de carga, yo creo. O Le trigo. llamaban Claro, trillas, pero en sí, las mulas, que eran las más usadas para... claro, el tema de que los trabajos más pesados, eh, em, sin duda que un caballo tiene más habilidades en fuerza que un buey, pero hay ciertos trabajos pesados de campo, como el barbecho, que se llama romper el suelo duro. La primera etapa, un caballo no lo va a hacer.
no lo hace. Pr- Primero pasan otras, eh, es como para hacer la segunda etapa, ahí pasa un caballo. Pero en la primera etapa de romper un suelo duro, generalmente es con bueyes, porque necesitan más fuerza que un solo caballo, necesitan dos animales, en el caso de los bueyes, de hacer una fuerza pareja. Esto es un tema más técnico, ¿ah? Es un tema técnico de campo para entrar a esta materia, pero usualmente aquí en el sur es más el uso para trabajo de campo, labores agrícolas, los bueyes. Pues bien, bueno, como adelantábamos, ya despidiendo el tema de la yunta de bueyes, vamos a colocar un tema y a la vuelta vamos a conversar sobre reforma agraria, un tema que tal vez no es parte de nuestro pensar habitual. Así que a la vuelta de escuchar La pera madura de Sergio Inostroza, vamos a seguir con el tema. El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras. Quizás la dicha que tanto sueño es una pera que está madura y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez, ay, en el amor. Ajá, 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 ajá. Será más tarde o más temprano que con mis manos tu rostro acaricie, y mientras tanto el amor se inicie, espero siempre la pera madura y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez, ay, en el amor. Y mientras perdura mi sueño la pera madura, esperaré para olvidar mi sed con su frescura y el aroma que da su piel. Mi corazón mientras tanto te espera y sé que pronto has de caer, igual que la pera madura que siempre, siempre he de morder, y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez, ay, en el amor. Y mientras perdura mi señor la pera madura, esperaré para olvidar mi sed con su frescura y el aroma que da su piel. Mi corazón mientras tanto te espera y sé que pronto has de caer, igual que la pera madura que siempre, siempre he de morder, y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez, ay, en el amor. Ajá, 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 ajá. Bien. Y eso fue Sergio Inostroza con La pera madura. Y volvemos a... Después de ese baile. Estuvo bien movida para conversar de este tema, la reforma agraria. Se menciona seguramente en la escuela, en algunos lugares, en algunas historia política del siglo XX. Fue un movimiento bueno, yo no lo manejo tanto, para eso igual hoy día Guido nos va a estar explicando lo que él ha podido recabar de información, ¿cierto? Y vamos a estar explorando también las razones que conectan el tema con la agroecología, con la vida campesina y seguramente otros temas también que puedan ir surgiendo. Y bueno, Guido, ¿por qué vamos a hablar de este tema? ¿Y cuáles son las raíces de por qué sucede? Era un poquito el por qué abordamos esta materia también, porque muchas veces cuando pensamos de que por qué no se producen alimentos o por qué no existe una cierta margen o cierta volumen productivo a nivel país para consumo interno, te empiezas a observar o a cuestionar el por qué sucede este escenario, el por qué tenemos hoy en día el 80%
de los alimentos que se consumen en el país son importados. Entonces, tenemos solamente un 20% de lo que se consume en el país de producción interna, de producción propia. Y puede pasar puntualmente, quizás nos podemos preguntar, ¿el campo no está produciendo alimentos? ¿De quién, hacia dónde se está dirigiendo ese alimento? ¿Es productivo el campo hoy? Entonces, un poco hay ciertos valores o ciertos intereses de que en el fondo pasan a ocupar el suelo productivo del país. Lo que se está produciendo en parte es orientado hacia lo que es la exportación de algún tipo de producto, llámese vino, llámese fruta, o lo que es producción forestal. Me ha tocado ver en el país en varios procesos y varios recorridos que he hecho y he compartido con campesinos, tanto locales de la región de O'Higgins, la región del Maule, del Biobío, donde me comentan de que por qué campos que históricamente fueron productores de grano, de lentejas, de trigo, pasaron a ser sembrados con pino eucaliptus en esa zona. Entonces es un poco de pensar el por qué esos campos fueron vendidos o fueron traspasados o dedicados a otros fines que no sea de producir alimentos. Entonces, desde ahí es que empezamos a observar qué ha pasado hacia atrás y claramente la producción de alimentos, local, la producción de alimentos para nuestro consumo interno en el país debiese estar en manos del mundo campesino, del mundo productor local, productor nacional, porque en sí sabemos de dónde viene, sabemos cómo se produce, cuáles son las condiciones, y no vemos, en este caso diría de la gran cantidad de alimentos que se importan, llámese de Estados Unidos, de Canadá, en su gran parte, y de Brasil, cuáles son las condiciones ambientales en que son producidos. Y sin duda la carga Y sociales también, me imagino. y sociales, llámese el desplazamiento de las poblaciones locales en Brasil, las poblaciones indígenas, tanto en Argentina, en norte de Argentina, o la afectación hacia las comunidades en la zona de Canadá, la Los zona... recursos también, en el agua, todo eso, ¿no? Claro, entonces, cómo esa afectación y cómo lo residual que queda alojado en los alimentos afecta en definitiva tanto nuestra salud como el ecosistema donde es producido. Entonces, de ahí la importancia de producir a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, para abastecer nuestros procesos y nuestras necesidades alimentarias. ¿Y por qué miramos el proceso de reforma agraria puntualmente en el país? Porque este escenario de acaparamiento o de concentración de tierra que se está dando hoy era el mismo escenario de concentración de tierra desde hace 50, 60 años atrás. Hoy hay ciertos RUT en el país de que manejan más de 1,5 millones de hectáreas. 1 millón de hectáreas. Entonces... Pero no es de producción agrícola. Pero no es de producción agrícola. Eso es concentración de tierra. Y eso dice mucha relación con lo que hablaba al principio, de que suelos que antes eran productivos en la zona central, en el secano costero del país, hoy día están produciendo pino eucalipto. Y son parte, en su gran mayoría, de un solo RUT. Entonces, puntualmente la concentración de la tierra, por esa política de acaparamiento, porque mientras más recursos tengo, más puedo comprar. Claro, estamos en un sistema donde es el libre mercado, pero no hay
ciertas políticas que garanticen que si el suelo tiene aptitud agrícola, no sea transformado a, a- a producción forestal. O sea, eso ya debiese ser una norma, porque estamos perdiendo mucho suelo con aptitud agrícola. Y eso es una amenaza tanto para la soberanía alimentaria del país como para nuestros procesos de estar, mantener una cierta economía alimentaria más fuerte. Más, no hay reales incentivos profundos hacia lo que sea la producción de alimentos de parte del Estado, porque hoy día nada más se está concentrado en desviar recursos hacia ciertos programas de que benefician a otros señores de la élite, como es los señores de SQM en este caso, que es la principal minera no metálica del mundo aquí en el país. Entonces, eh, em, eh, comentábamos de que este proceso de acaparamiento que hoy día tiene el país de concentración de la tierra es el mismo, al mismo nivel que existía en esos años, en el año 50, en años 40, 50, 60, que es cuando fue como empezó a emerger como una necesidad de todos los frentes políticos, tanto de izquierdas y de derechas en ese momento. Las leyes las hacen los partidos políticos. El poder legislativo tiene un color político siempre. Y, o sea, tiene color político. El ejecutivo es la presidencia. El legislativo son los partidos políticos que están en el Congreso y son los que dictaminan las leyes. Y totalmente hubo un acuerdo de, de, de votar un proyecto de ley en el año 1962 en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, aprobar la ley de reforma agraria, en donde se pasaba a señalar, un dato importante de la ley es que un RUT o una persona no podía tener más de 80 hectáreas de riego básico en el Esa fue secano. como una ley que se implementó. Una ley que se implementó. Entonces, cada predio de que superaba esas condiciones, que claro, habían predios de 400.000 hectáreas, 500.000 hectáreas. Entonces, que primero se fueron a estos grandes predios, y predios que eran, que eran que eran de propiedad, de cierta forma de propiedad en ese tiempo, de señores como Agustín Edwards, dueño del Mercurio, por ejemplo, que nunca fueron sus intereses producir ni nada, solo acaparar propiedades. Entonces, desde ese punto se empezó esta reforma muy dura para algunos personajes de la élite, como este señor que acabo de mencionar, y otros personajes más que no se dedicaban a producir, sino que a acaparar. Entonces, de ahí es que se genera esa primera etapa de, de repartir la tierra, entregar la tierra a otras personas, al mundo campesino o al sector campesino de que sí estaba un, una parte del sector campesino con ganas de producir, porque Se le entregaba más tierra. se le entregaba la tierra y de cierta forma fue para este sector puntual, este grupo de élite fue bastante duro, le costó bastante lograr asumir ese proceso que de cierta manera después vimos con el paso del tiempo cómo influyó en el segundo gobierno que estableció más profunda la reforma agraria, que fue que llegó a más predios y que incomodó ya a vastos sectores
de los grupos económicos del país. Que eso fue en el gobierno de Salvador Allende en ese momento. Entonces, la primera reforma agraria que tuvieron ustedes, que dice fue en el 62, y Ahí se promulga la ley. Y del 63 en adelante se empezó a hacer empezaron las primeras reparticiones, digamos. Pero La expropiación. hubo expropiaciones. Claro. Hubo expropiaciones. Expropiación. Había un pago X, el Estado le pagaba a Como una compensación. como una compensación. Claramente no era lo que quería, lo que esperaba el dueño de ese predio, sino que había un pago fijo de cierta manera. Pero ahí lo manejaban por hectáreas, por... Claro, y la manejaban por hectárea. Ya. Entonces, cabe ahí mencionar que en el fondo Pero entonces, Sí, de recibir. después venía Salvador Allende, que venía con otra línea de reforma agraria también. con Salvador Allende se profundizó más la ley, se profundizó más la reforma, llegó a más zonas del país y se le entregaron Pero era la misma propuesta, la misma ley. la misma ley, pero la amplió hacia otros sectores del país. Y un caso bien es interesante de que incluso hasta aquí en el sur llegaron ciertos predios grandes, fueron subdivididos y entregados a la comunidad local. Predios de 8 hectáreas. Pero eran entregados a personas o personas. o a grupos. A personas, en su gran mayoría hay mucha información de que también, o sea, en primer lugar era entregado como a comités, a sindicatos, a cooperativas, que se instaba en ese momento a asociarse y a capacitarse de alguna manera en este tipo de empresas más sociales. Pero de cierta forma es ahí cuando tú empiezas a observar que en el fondo los procesos hay que trabajarlo más profundamente en la sociedad, en las personas. Porque gran parte de quienes recibieron tierra en la reforma agraria, apenas recibieron al poco tiempo, vendieron. Es como tenían algo para vender. Podemos decir de que que las causas es la necesidad, pero de cierta manera O sea que digamos que las tierras casi que de nuevo regresaban a sus dueños. hubieron vastos sectores en que regresaron a su dueño. Sigamos la historia. Sigamos la historia. Después de el tema a desalambrar de Víctor Jara. Eso. Así que vamos a escuchar a Víctor. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Escuchamos a Víctor Jaras y justamente habla de este mismo proceso de que hemos venido comentando, pero este tema en este momento lo interpretó Víctor Jara, pero justamente este tema no es de Víctor Jara, es de un uruguayo.
Y Uruguay tiene históricamente tiene la reforma agraria más antigua del continente, más antigua. Eh, Conducía idea por el general Artigas en pleno proceso de independencia de Uruguay a principios de 1800. Pero padre de la patria en Uruguay, eh, llevó adelante un proceso de reforma agraria y de entrega de predios al mundo, de tierras al mundo campesino. Entonces es la reforma agraria más antigua del continente. Sí, porque nosotros tenemos en México la reforma agraria está implementada en 1917. 1917. Sí, con la Constitución de 1917 ahí se Eso es. instaura. O sea, Eso fue después de la Revolución Mexicana. con las heridas abiertas, la revolución. Sí, totalmente. Sí, porque fue como una de las condiciones para, digamos, que se hizo en el proceso de revolución era para poder llegar a que a la gente se le entregara la tierra, porque justamente estaban todos los espacios de lo que eran bueno, ya se le llamaba las haciendas, Las haciendas. Claro. que era un patrón español o un hacendado español con muchísimos campesinos que eran sus criados, ¿no? O sea, que era la gente que le trabajaba sus tierras y también que le prestaba las tierras al patrón. O sea, el patrón le prestaba tierras para producir y con la producción de ellos le pagaban todo lo que en ese momento había como tiendas de raya. Entonces el patrón tenía una tienda de raya, se llamaban así. La línea de raya acá es como la pulpería de que se usó mucho en la salitrería. Ya, bueno, ahí más o menos como para que se den una idea, que el mismo campesino le compraba víveres al patrón y él se pagaba o se cobraba con la producción de lo que tenían los campesinos en los espacios que les prestaban. Un poco como trabajar para él todo el tiempo, todas sus tierras eran trabajadas para él. Y pensar que esa realidad no era muy distante a lo que sucedía aquí en ese tiempo, en ese rango, digamos, hace 1900, 1920, 1930. De ahí es que viene todo un proceso social de pulsar una reforma agraria y que no fue no, no estuvo ajeno a hechos violentos. Hubieron hechos violentos históricos que, que se enlazaron y quedaron enmarcados en la historia de esta reforma agraria en el país. Sí, hubo escenarios bastante duros en varias zonas del país donde varios, llamémoslo, colegas o compañeros campesinos fueron muertos por este proceso. Entonces, un poco volviendo a la historia o al proceso que veníamos dialogando, aquí se llevó a cabo, digamos, un proceso en donde se entrega tierras a a muchas personas, a mucha gente, digamos, que estaba de cierta manera relacionada con el campo. Mucho productor campesino, sí. Hubo mucho campesino de que pudo acceder a su tierra y pudo al fin trabajar para él y producir la tierra para él. Pero hubo otro grupo de personas de que se podía pensar de que le faltó asistencia técnica, le faltó recursos como para trabajar la tierra. En el programa pasado hablábamos de los bueyes y qué importante es un ayuste de bueyes En el campo. en el campo. Y cuando se entrega la tierra, muy pocas familias tenían bueyes para producir la tierra. Entonces, hacer la compra de una yunta de bueyes no era tan fácil. Entonces, Lo que decíamos que costaba casi lo mismo que en la tierra, ¿no? claro, costaba casi lo mismo que la tierra que le entregaron. Lo que mencionábamos hace poco, ¿no? Que por una vaquilla o un buey venían hectáreas de tierra en esos momentos. Entonces, eh, eh, lo que se empezó a generar en este proceso con Salvador Allende es que se amplía el proceso de reforma agraria, fue más duro para los sectores económicos y de ahí en adelante se empezó a generar un proceso de contrarreforma. Y esa contrarreforma llega hasta los días de hoy, en donde de ahí parten nuevamente las lógicas del acaparamiento nuevamente de tierra.
personas que se les entregó la tierra la vuelven a vender o sea, la venden, se deshacen de eso que reciben y vuelve a manos de la concentración de tierras del país. Y es así como paso a paso, con el paso del tiempo, este proceso también se le llamó la contrarreforma. Hubieron otros casos también como violencia de Estado en proceso de contrarreforma, em, en dictadura ya, después del 73 hasta el 80. Pero Hubo ahí proceso se generó pero ahí se generó también un tema de más como en el tema de la tenencia de la tierra de manera legal, ¿no? En la época de Pinochet, ¿no tuvieron ustedes eso? Claro, pero eso fue en la segunda etapa. La primera etapa fue una etapa más dura con el mundo campesino en el tema de tierra. Y la segunda etapa fue un tema donde vamos a regularizar y entregar títulos, entregar propiedad Por primera vez se entregaban por propiedad. primera vez, o sea, en zonas donde el Estado no llegaba, llegó el Estado. En este caso, como eh, mencionaba hace poco, la reforma agraria del 60 y del 70 no llegó tan fuerte acá como fue La del 80. la del 80, la entrega de títulos de dominio por parte del Estado, de aquí al sur. O sea, el Estado regulariza todas las ocupaciones que había en ese momento. Eh, y es por ello de que en esta zona hay un cierto agradecimiento a ese tiempo de dictadura por ese impacto que generó la entrega de estos terrenos, entregarle propiedad Campesino. al mundo campesino del sur. po- Porque generalmente estas propiedades acá no eran de tanto interés para el poder económico, entonces no había tanta presión, digamos, de la élite por resguardar estos terrenos. Que también, o sea, en el proceso de contrarreforma, o esa contrarreforma más suave, sin violencia, fue la compra de terrenos de estos mismos que habían sido expropiados. Y es para nada un misterio de que aquí en Calbuco estos señores de la élite, como es Agustino Edwards, los Edwards, tienen más de 30 propiedades acá en Calbuco, de ese tiempo, comprados en el año 70, o sea, después del 73. Claro, y no hablamos de una hectárea, No, ¿verdad? no, Bueno, o sea, previos promedio 8 hectáreas, que era lo que esos previos de que se entregaron en reforma agraria. claro, y hablamos solo de Calbuco, ya ahí sí te vas a los demás, Claro, las o demás demás comunas, comunas hay predios, o sea, hay más propiedad y están ya apareciendo no sé. sí, de ellos. Entonces es como de vuelta a la concentración y son terrenos que están a base de surrut y no producen. Y muchas veces tienen actitud agrícola o muchas veces tienen ese tipo de actitud más productiva, pero no producen. Entonces es como siempre existe en el mundo campesino de que la tierra es para quien le pone energía para poder producir alimentos y que eh, hay varias propuestas de promoción de la vuelta al campo de las personas y que tengan apoyo de gobierno o apoyo de Estado o apoyo del sistema en donde eh, se entregue tierra con digamos, esta Condición. condición de hacerlas productivas. Porque hay ya ejemplos y hay propuestas en otros países de que se está llevando procesos de reforma agraria, entrega de tierra de cierta cantidad de hectáreas, con la condición de hacerlas productivas al quinto año, o sea, de que sean autosuficientes. Claro. Bueno, es una cosa que no se logra ver mucho por acá en el sur, o sea, la gente ahora
quiere tener una tierra, una propiedad para subdividirla y venderla, que es lo que más quiere, o sea, o bien poca gente en realidad quiere dedicarse a la producción, o sea, ya no se alcanza a ver mucho esa línea. Claro, ahora no se alcanza a ver, pero lo ideal, fuera de que como Estado, como gobierno, como población, de que estamos tan preocupados de todo lo que es hoy día nuestro entorno, el medio ambiente, lo digo porque a veces nos sentimos parte de este Estado, aunque muchas veces no, porque emite unas normativas que nos dejan casi sin circular por las calles, o sea, es como que donde empezamos a pensar por ahí. Pero fuese ideal de que se generen propuestas tanto que acompañen a esta vuelta al campo de muchas personas hoy en día, tanto con asistencia técnica, pero con acceso a la tierra y que sea bajo ciertas condiciones productivas, de que fuera así como un mínimo, de que no sea una entrega ya, aquí te pasó la tierra. No, Claro, sino que como sea con acompañamiento. como lo que mencionabas, bueno, te entrego una tierra, pero tienes tantos años para producirla y te doy acompañamiento técnico para que puedas Como, hacerlo. como una propuesta mirada a futuro de un país de que estamos en proceso de desarrollo y que los alimentos cada día vienen de más lejos y están siendo concentrados afuera por otros grupos económicos, de que su interés es controlar las voluntades de las personas y eso es muy serio. Bueno, y que la gente sepa también que no requiere de tener gran extensión de cantidad de hectáreas para poder producir una huerta en casa, que es suficiente y bastante, digamos, amplia en variedad de cultivos como para poder abastecerle de ciertos productos en la casa. No de todos, porque es difícil producir todo, pero por las condiciones climáticas, pero sin embargo tenemos una zona donde se pueden producir muchísimos granos, muchísimas legumbres y pues bueno, es algo que puede abastecer bastante a la población en el tema alimentario, ¿no? Sin duda, y que estamos siempre en estos procesos con más organizaciones a nivel nacional y llevando adelante también este tipo de propuestas, porque hay que comunicarlas, hay que compartirlas, hay que hacerlas, socializarlas, porque de repente dejamos a otros, a terceros, que tomen las decisiones y dicen y nunca supimos nada, o nunca tuvimos una propuesta de ustedes, de cierta manera. Entonces, llevamos siempre ese enlace, estamos siendo de repente muy activos con otras organizaciones a nivel país, en donde vamos transmitiendo ciertas iniciativas y ciertas propuestas para poder día a día ir mejorando nuestra condición socioalimentaria territorial. ¿Les parece que vamos a la última pausa? Y a la Vamos a la vuelta última cerramos el tema de reforma agraria. Vamos a escuchar el tema que se llama Siembra de una banda Rialengo. Vamos. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es
herencia y tu raíz. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Y eso fue Siembra de Rialengo. Bien, vamos a saludar a quienes se nos había olvidado mencionar, que son nuestros auspiciadores. El Centro de Expansión Agroecológica Los Maitenes, primero, ¿cierto? Que está ubicado acá en Calbuco, Isla Kiwa, un espacio en donde usted, si va o si se conecta a través de redes sociales, va a poder conocer su labor, en particular, cultivar alimentos de manera agroecológica y también, bueno, realizar actividades educativas, actividades sociales. Y lo mejor de todo es que está acá en Calbuco, está a 15 minutos más o menos del centro de la ciudad, en Isla Kiwa, Yaco Alto. Puede encontrarlo en la cuenta de Instagram sea.losmaitenes. También saludamos a Sabor Los Maitenes, el cual es un local que va a poder encontrar en la feria sabatina Los Héroes de Calbuco y que cada sábado le ofrece distintos productos, ¿cierto? Como ajo negro, muchas preparaciones con ese mismo ingrediente, pastelería saludable, aloe vera, piedras, como minerales, ¿cierto? Etcétera. Le invito a que pueda ir y aprovechar de conversar con Guido y Susana si es que quiere, no sé, profundizar sobre algún tema o conocer más sobre esto que estamos haciendo, que es Ventana Agroecológica, que, bueno, hoy estuvimos conversando de reforma agraria, ya son 30 episodios, pero también hemos conversado de muchos aspectos que hemos querido explorar desde la agroecología y soberanía alimentaria, desde el archipiélago. ¿Qué les parece que para cerrar hagamos una pequeña reflexión cada uno? ¿Qué les parece? Démosle. Yo puedo partir para que, como siempre, me puedan corregir o algo que quieran apuntar. Yo creo que, bueno, y voy a dar una opinión viene como pesimista. Creo que pasó en los 80, 90 en particular, ¿cierto? Que cambió el mundo, cayó el muro de Berlín y aparece el mercado o el liberalismo económico o neoliberalismo, claro, como el nuevo, la nueva divinidad. O sea, lo más importante era para los países poder ser grandes productores de alimentos, donde la huerta familiar era como una excepción. Tal vez no tenían nada contra ella, pero no servía para los fines de los países. Yo desde que tengo memoria
siempre se ha querido que Chile sea un país desarrollado y eso implicaba tener como la mejor industria y poder tener, ojalá abastecer a tu propio país de alimentos, pero eso ha ido cambiando, ya eso prácticamente no es necesario, conociendo cómo funciona hoy día el mercado mundial de alimentos, porque si bien podemos conocer estadísticas de que la mayor cantidad de las cosas se exportan, no es raro que estemos comiendo un alimento extranjero que se produce también en Chile, por ejemplo la palta, ¿cierto? Es como el caso emblemático, pero eso está pasando en Chile y está pasando en muchas partes del globo. Hay como una gran libertad, ¿cierto? Para transar alimentos sin una lógica ecológica, ¿cierto? Sin una lógica local ni de calidad del alimento. Y también uno puede ver que algo que tampoco tenemos seguramente es como el ánimo que existió en ese tiempo, y estoy especulando, que existió un ánimo del campesinado por organizarse, por repartir la tierra. Hoy día como que no sé si se escucha eso. Yo al menos no lo he presenciado, más que algunas causas de recuperación de tierra ya por comunidades indígenas, pero eso es harina de otro costal, creo, para lo que estamos conversando acerca de la cultura campesina. Desde ahí mi pesimismo, porque creo que no es tema, para nadie es tema como, oye, ten un buen alimento. Eso no aparece ni siquiera en este gobierno ecológico y feminista que tenemos, que sabemos cómo ha resuelto, cómo ha tomado decisiones y que le dice que no, que es muy parecido a lo que venía pasando de antes. Así que como grandes movimientos, leyes que puedan ayudarnos no están. Así que el llamado, como siempre, es ser, creo, responsable, cada uno de si tiene la suerte de tener una tierra cultivable, que, bueno, si le hace sentido, que produzca su alimento y que lo haga de forma saludable, segura, ¿cierto? Para él y su familia. Check. Listo. Bueno, yo quiero comentar que de cierta manera al día de hoy sí vivimos un escenario pesimista, pero no en el tema de que la gente le falte tierra. Siento que sí es verdad que muchísima gente no tiene tierra, porque vivimos en un país donde el 80% de la población se concentra en la ciudad. Entonces, mucha gente se fue a la ciudad y el tema pesimista es que quiera regresar al campo o que quiera regresar a hacer vida de campo, vida de campesino, porque vida de campo todo el mundo quisiera hacerla, pero vida de campesino yo creo que ese es como el panorama más pesimista, de que no hay mucha gente que lo quiera hacer. Sin embargo, también tenemos por otro lado el tema pesimista de que tenemos millones de personas enfermas por lo que consumen. Entonces, como que de un lado está lo que consumes que te enferma y que querer hacer una acción para que puedas vivir de forma más saludable, a la gente le cuesta muchísimo dar ese paso. Todo el mundo quiere que alguien que le produzca de manera sana, barato y sin esfuerzo. Entonces, o sea, ahí un poco un llamado a todos aquellos que en realidad quieren vivir de una forma más saludable, quieren vivir de manera en la que sientan que lo que están comiendo no los está llevando a la tumba más temprano, porque todos vamos a ir, pero hay gente que va a tener que ir más temprano por el hecho de que del montón de venenos que se consumen, ¿no? Entonces, tenemos una realidad con escenarios bien pesimistas, como diríamos, pero sin embargo siempre hay una luz en el camino, como decimos, pero esa es la vereda que muy poca gente quiere transitar. Entonces, solamente como tema de saber que, de recordarle que aunque tengas 1 metro cuadrado de jardín donde puedas cultivar alimentos, hazlo, porque también es algo que podemos perder. Incluso
ese conocimiento ancestral campesino se puede perder. Y el día de mañana, si no lo sabes hacer, te vas a morir de hambre, porque probablemente la industria tampoco te quiera vender. Entonces, estamos dejando en manos de unos pocos, que son aquellos que acaparan las grandes extensiones de tierra y que están produciendo en la manera en que quieren producirlo, como quieren producirlo y a como te lo quieran vender. Entonces, tener un tema, digamos, un poco más amplio de esto no es solamente ir al supermercado y comprar cosas, sino que detrás de eso hay una industria macabra que quiere hacerte esclavo de toda su cadena. Entonces, un poco como esa reflexión. Y algo bien importante, que en el fondo, en este tiempo en el cual mucho campesino logró conservar su tierra, vinieron estos procesos enfocados hacia transformar al campesino en empresario y a que se dedique a producir lechuga, a producir algún producto que no está dentro de su dieta, a dejar su tradición alimentaria y a optar por estos commodities o por líneas productivas comerciales, que en donde el campesino se despreocupa de su alimentación, de su producción de alimentos, y entra como en esta lógica de juego comercial, en donde año a año puede agregando más herbicidas, más pesticidas, año a año fue agregando más insumos sintéticos, en el cual agota el suelo. El suelo se agota y el suelo empieza a perder sus condiciones productivas, entonces de ahí es más, el campesino se declara en quiebra desde ese punto. Y empieza estos procesos de deshacerse porque tienen que pagar créditos, pagar muchos compromisos y tiene que dedicarse a otra cosa, porque la verdad que ha perdido el valor productivo del suelo. Y lo otro que también comentamos de que de cierta manera es un escenario pesimista, pero también yo apuesto a que día a día hay más personas que se van haciendo conscientes del tipo de alimentación que llevan, ¿no? Sabiendo de que los que no le importa son más, pero también día a día cada vez hay más gente de que sí le importa. Entonces, y que cada día está preocupada de dónde vienen los alimentos y preocupada por su salud y por su bienestar. Entonces, es ahí donde hay que estar, hay que mantener esta ventana, digamos, desde ese punto. Ventana agroecológica. Claro, de transmitir de que también no estamos solos en esto y hay más gente, más compañeros en todo el continente donde han habido procesos de reforma agraria, han habido y existen hoy día la defensa del territorio, Haciendo lo que estamos haciendo. haciendo lo que también. estamos haciendo, otros que están en la calle defendiendo su tierra, otros que están en distintas aristas en el continente. Lo sabemos porque desde Maela, bueno, está la venta en la banderita de atrás, pero es nuestra organización donde participamos a nivel continental y nos hermanamos con varios procesos, tanto alimentarios, tanto de defensa del territorio, de enriquecimiento de esta experiencia humana y de ahí vamos generando, obteniendo propuestas y también compartiendo las propuestas locales de desarrollo. Entonces es llevar y compartir y transmitir esa experiencia desde lo local hacia otros lugares del continente y a través de Ventana Agroecológica, el cosmos. Y bueno, y eso. Y bueno, Y eso. Muchas gracias Patricio en particular por haberse puesto a estudiar para este episodio de historia. Susana, muchas gracias. Es súper interesante y bueno, yo espero que a las personas que nos escucharon, a que hayamos podido contribuir con un poco de memoria, que a veces como que parece que no es importante, pero creo que sí es importante cuando le damos espacio a reflexionar
sobre lo que pasó y a ver qué podemos hacer en el futuro. Así que me voy bien contento, pese a que parece que el escenario no es favorable, pero como hemos venido haciendo hace 30 episodios, vamos a seguir buscándole la manera de que esto llegue cada vez a más personas y nos pueden ayudar. Háblenos por nuestras redes sociales, síganos, con eso ya nos ayuda, denos like, comente, y si quiere conversar con nosotros más allá, también. Bienvenido, bienvenida. Que estén muy bien. Hasta la próxima, será. Hasta la próxima.